tal? Buenas noches. Soy el doctor Luna Iturres y a partir de ahora comenzaremos a transitar este micro que dimos en llamar Ley al Día. Y hoy trataremos un tema muy delicado, como es el tema de violencia familiar. Este tema hay que tratarlo con sumo cuidado porque es una normativa donde los jueces tratan de solucionar, por lo menos establecer paliativos sobre el tema de violencia familiar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay hechos que no constituyen delito, pero sí hay menoscabo a la salud física o psíquica de alguno de los integrantes de la familia y esto significa un problema social y familiar. En realidad vamos a establecer en principio que existe una ley en nuestra provincia, que es la ley 12.569, que está modificada o mejorada por otra normativa, pero no me voy a centrar a la letra fría de la ley, sino establecer parámetros que ésta trata para que usted por lo menos entienda de qué se trata y qué debe hacer frente a un hecho de violencia familiar y a dónde tal vez acudir frente a esta problemática. En principio vamos a decir que la ley establece como definición que violencia familiar es aquella donde existe un hecho o una omisión o un abuso de alguno de los miembros de la familia respecto de otro o de otros miembros de la familia también, donde hay un menoscabo físico, psíquico, moral, también puede ser sexual, patrimonial sobre la libertad de algún individuo del seno de la familia dentro del grupo familiar. Inclusive, la misma ley establece qué se entiende por grupo familiar. ¿Y qué se entiende por grupo familiar? Normalmente nosotros entendemos por grupo familiar al esposo, a la esposa, a los hijos. En este caso, la ley va un poquito más extenso. Se trata de los convivientes que están dentro de una casa, que puede ser no solamente el esposo o la esposa, sino los abuelos, los tíos que están conviviendo, los hermanos, los hermanastros, que ahora se llaman hijos afines, hermanos afines, etcétera, que están dentro de un mismo hogar. Entonces, todas estas personas están sujetas a ser, primero, miembros activos o actores activos de violencia familiar o también pasivos, dicho de otra forma. Pueden ser víctimas o victimarios. Entonces, lo que establece la ley es que si ocurre esto dentro de la familia, existe violencia familiar sobre hechos que tal vez no signifiquen delitos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez un hostigamiento psicológico respecto de alguno de los hijos o respecto de alguno de los cónyuges, que tal vez no sea una lesión leve, una lesión grave, pero sí puede ser violencia familiar y se puede recurrir a la justicia. También establece algo novedoso, que es que aunque no exista convivencia, ¿qué quiere decir? Acá también está incorporando a los miembros activos o pasivos de esta problemática a las parejas, a los noviazgos, aunque no estén conviviendo dentro de una misma casa y aunque dejen de ser novios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un novio y corto la relación y después esa persona viene y me hostiga o me lesiona o me golpea o me persigue, también puedo realizar una denuncia y entra dentro de lo que se entiende grupo familiar y ahí empieza a activarse la ley de violencia familiar. Bien, damos una vuelta de página y luego continuamos con este tema diciendo quiénes son los que pueden hacer las denuncias y quiénes están obligados a denunciar frente a un hecho de violencia familiar. Bien, ¿quiénes son los que están obligados a realizar la denuncia correspondiente? En principio la víctima, pero la víctima
no está en condiciones en la mayoría de los casos de realizar la denuncia, pero lo puede hacer y es la que debería hacerlo en primera instancia. En la mayoría de los casos, sea víctima de violencia física, psíquica o moral, tiene mucho miedo de presentarse ante la policía para efectuar la denuncia correspondiente. Está atemorizada, está aterrorizada en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la ley ha establecido distintos mecanismos para que quien tenga conocimiento de hechos de violencia familiar lo ponga inmediatamente en conocimiento de las autoridades del Estado. Pero hay obligados a realizar la denuncia cuando toman conocimiento de estos hechos. ¿Quiénes son? En primer lugar, el representante legal de la víctima, si así fuere, por ejemplo, el padre, la madre o el representante legal que en el caso de un incapaz ocurriera, debe inmediatamente, si ve que su representado está siendo víctima, debe ir y hacer la denuncia respectiva. Después está el Ministerio Público, también tiene la obligación de efectuar la denuncia y establecer los mecanismos necesarios para que la víctima sea protegida. También están aquellos organismos de orden público o privado que por distintas funciones tienen, la mayoría de los casos, conocimiento de violencia familiar, como es los organismos asistenciales, de salud, educativo, etc. Por ejemplo, en un hospital, el médico, el enfermero o el empleado del hospital que tome conocimiento de que una persona está siendo víctima de violencia familiar, tiene la obligación de presentarse a la justicia y efectuar la denuncia. Lo mismo le pasa con los directivos de establecimientos educacionales, con los maestros, con los porteros, etc. Aquel agente público que por su función tome conocimiento de un hecho que sea de violencia o que le torne sospechoso o que verosímilmente aparezca como un hecho de violencia, tiene la obligación de presentarse a la justicia y realizar la denuncia correspondiente. También lo puede hacer el menor o el incapaz, que aunque legalmente no pueda presentarse a la justicia y ser parte de un proceso penal o de un proceso civil, puede ir a la policía, realizar la denuncia y estos están obligados a tomar conocimiento y en la autoridad policial o judicial realizar la denuncia correspondiente y establecer los mecanismos necesarios para que el juez tome las medidas del caso. Así que, bueno, un poco esto es el panorama de quienes están obligados a realizar la denuncia y activar los mecanismos para que la víctima sea socorrida y se establezcan los mecanismos que la ley prevé para la protección del mismo. Damos vuelta a la página y continuamos tratando ahora en sí cuál es el proceso judicial que se establece para establecer las medidas precautorias o necesarias para proteger a esta persona que está siendo víctima de violencia familiar. Bien, hemos visto hasta ahora quiénes son los que están obligados a realizar la denuncia y quiénes pueden hacer la denuncia sobre esta problemática. Ahora vamos a ver quiénes resuelven sobre este tema. La ley establece varias alternativas para presentar la denuncia y que intervengan en este tema. En primer lugar puede ser los juzgados de familia, los juzgados de menores, el juez civil y comercial o el juez de paz. En nuestra ciudad, en la mayoría de los casos, entiende en este tema el juez de paz, que es quien se encuentra en esta ciudad y que le llegan todas las denuncias de violencia familiar. En este caso vamos a distinguir dos etapas fundamentales. La primera, que es cuando le llega la denuncia. Cuando llega la denuncia, analiza el juez los elementos que tiene la denuncia, cuáles son las pruebas que tiene a su alcance, las que es necesaria producir en forma urgente y de acuerdo a la gravedad del hecho
y los peligros que se presentan, tomas medidas precautorias. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que puede ser que haya una exclusión del hogar del victimario, de aquella persona agresora. Puede ser también que establezca prohibiciones de acercamiento del victimario respecto de la víctima. Puede ser que establezca un plazo de duración sobre esta prohibición de acercamiento, un perímetro determinado. También puede ser que la víctima se haya tenido que retirar del hogar. En este caso, el juez preventivamente o precautoriamente va a excluir del hogar al victimario y va a permitir el reingreso de la víctima al hogar, que puede ser sola o puede ser con sus hijos, en el caso de que sea la esposa o la pareja del victimario. En este caso vamos a establecer que, o vamos a decir que la posibilidad también está en que mientras dure esta medida, el juez va a establecer o puede establecer cuáles van a ser los alimentos que el agresor deba pasar a la víctima o a sus hijos y la tenencia respecto de los mismos. Todo esto lo va a establecer el juez en forma precautoria y de manera urgente, porque esto es rápido, es rapidísimo, es una medida que se debe tomar de manera express, porque bueno, la situación y las circunstancias así lo ameritan. Una vez realizado estas medidas, el juez va a producir otras pruebas, las pruebas que considere necesarias, como puede ser informes socioambientales, informes interdisciplinarios, intrafamiliar, y con todos esos elementos va a citar a las partes involucradas en forma separada, establece la ley, y la va a instar a que cesen los hechos de violencia y va a tomar las medidas que sean necesarias. De suceder o de seguir sucediendo los hechos de violencia, el juez primero puede prorrogar todas las medidas urgentes que tomó en esta primera etapa. Y también puede suceder que, de acuerdo a los antecedentes que pueden haber ocurrido, que han sido preexistentes, pueden tomar hasta medidas drásticas, como son las medidas de trabajos comunitarios en relación al victimario. Todo esto teniendo en cuenta que no se traten de delitos. Si se tratan de delitos, el juez lo que va a hacer, van a tomar las medidas urgentes y después todas las actuaciones van a ser elevadas al juez que corresponde en la causa. Muy bien, hemos tratado de sintetizar un poco lo que es la ley de violencia familiar. A grandes rasgos hemos analizado la ley y pretendemos darle las herramientas necesarias para que usted conozca qué legalmente está establecido en nuestra normativa y a dónde debe recurrir y cuál es más o menos el mecanismo que establece la normativa respecto de esta problemática. Espero que les haya servido el análisis de esta normativa y nos vemos próximamente tratando otro tema respecto del derecho y de la actualidad y de estas cuestiones cotidianas a la cual creo que a usted le va a interesar.